Muchísimas gracias. Primero quisiera hacer extensivas las felicitaciones por esta iniciativa y por el reencuentro con Eduardo, con Pepe y también con César, en este tipo de espacios y diálogos, ¿no? Que seguramente van a contribuir a una reflexión colectiva, porque de eso se trata, lo que busca el Grupo de Globalización con la Equidad, para encontrar pistas de cómo llevar hacia adelante lo que Eduardo propone como proceso de transición. Para esto yo quisiera referirme solamente a que en el Perú existe ya desde hace bastante tiempo una política de Estado, que es el que marca desde mi punto de vista la orientación estratégica de nuestro desarrollo, o por lo menos lo dice así literalmente, cuando se integra la política nacional y las otras la política de Estado central a las políticas económicas, sociales y ambientales en torno a un objetivo de la construcción y el desarrollo sostenible del país, ¿no? Esto que suena muy bonito tenía como 3 objetivos principales o principios. Uno era el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, otro el tema del ordenamiento territorial y finalmente el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental. Y si pasamos a hacer una evaluación de cómo estamos en el marco del cumplimiento de estos 3 elementos, nos vamos a dar no con la sorpresa, sino con la certeza de que, por ejemplo, en el tema de desarrollo de instrumentos de gestión ambiental hay una frondosa legislación ambiental de instrumentos que muchas veces se contraponen, pero que en la práctica no se aplican, porque la entidad encargada de llevarla adelante en su aplicación, el Ministerio del Ambiente, no cumple con la primera condición, que es una débil institucionalidad ambiental. Y se ha debilitado muchísimo más con los famosos paquetazos ambientales, pero también no se ve reflejado, articulado a los procesos de descentralización, a pesar de todo el intento que hubo con la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que trataba de articular lo temático con lo territorial, pero sin mucho resultado. Resultados: superposición de normas, superposición de competencias, conflictos de competencias frente a un mismo problema, desregulaciones para favorecer la presencia de las industrias extractivas y, por lo tanto, el incremento de conflictos ambientales que ya se han señalado. Y en el caso del desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, el tema precisamente de prevención y producción limpia no están acordes con ese famoso Plan Nacional de Acción Ambiental que nos decían que ya al año 2020 el 100% de las industrias deberían estar con prácticas ecoeficientes. Y estamos bien lejos de las metas planteadas al año 2020 en el plan, ¿no? ¿Qué era lo que marcaba, por supuesto, y cómo se instrumentalizaba esta política de Estado? Y en el marco normativo institucional, además de la suscripción de los convenios internacionales, ha sido una estrategia que muy pocas veces hemos utilizado, pero si lo revisamos también basta mencionar el principio 10 de la Agenda 21 que se suscribió en Río de Janeiro y nos daremos cuenta que estamos muy lejos de la aplicación de la justicia ambiental, del acceso a la información y de la participación ciudadana en la gestión y la toma de decisiones ambientales. ¿Desde dónde podemos tratar de encontrar alguna explicación? Y en mi punto de vista, conversado con otras organizaciones ambientalistas comunitarias, es que este desarrollo sigue centrando sus esfuerzos en favorecer un modelo primario exportador sin dar valor agregado. En segundo lugar, la visión cortoplacista y rentista que subsiste, porque exportar o morir es la lógica y no es mirar cómo podemos hacer un proceso de diversificación productiva con redistribución de riqueza sobre la base de ventajas comparativas que tenemos como país, porque seguramente acá ya lo han dicho anteriormente, somos un país mega diverso, tenemos 84 climas y todo lo demás que ya todos sabemos, pero que sin embargo, al momento de tomar decisiones todo se olvida cuando se trata de priorizar una lógica rentista en la toma de decisiones, incluyendo ahí el desconocimiento de saberes ancestrales e interculturales. Y entonces uno se explica por qué surgen los conflictos, ¿no? Porque, como lo decía anteriormente el otro viceministro amigo nuestro, Hugo Cabieses, hay un choque de enfoques y de visiones entre los mundos occidentales y los andino-amazónicos
que no dialoga con un mundo intercultural, donde para algunos el cerro es un pedazo de roca que hay que extraer mineral, pero para otros es un apu, ¿no es cierto? Y la tierra, la Pachamama. Para otros los ríos son siempre depósitos de relaves, de basura y de desagües domésticos, pero para otros es la Yacumama. Para unos la Amazonía es la madera, ¿no? Y hay que tratar de seguir explotando sin discriminación, mientras que para otros es un territorio ocupado por más de 15.000 pueblos indígenas. Entonces este choque cultural y de cosmovisiones son los que nos han llevado a los múltiples conflictos ambientales que muchas veces no solamente no se han resuelto, sino que han costado, y ahí sí coincido con Eduardo, vidas humanas. Yo me acuerdo mucho de un conflicto que hubo en el caso de Sechura, a partir de unos pescadores que ellos estaban defendiendo su zona de acuicultura, y la acuicultura es una actividad económica productiva interesante, y se decidió que esta empresa, Savia Perú, ex Petrotec, corrupta, extendiera una línea de gas impactando los recursos de estos pescadores, que por cierto hacia ellos no se aplica la ley de consulta previa, ¿no es cierto? Resultado del conflicto, no fueron consultados y resultado 4 muertos. Después de 4 muertos se instaló una comisión de diálogo. Y así ha sucedido en varios conflictos ambientales porque lamentablemente primero surge el conflicto, eleva la escala de conflictividad, el Estado está ausente, parece un Estado con soroche y por lo tanto se deja el conflicto entre la empresa y muchas veces ni siquiera la empresa, sino los sectores y la comunidad, y resultados son muertes. Después de que se muerten se instalan las mesas de negociación y de diálogo. Por lo tanto, sí es un tema absolutamente vinculado a derechos. Y en esa perspectiva, se toma el tema del territorio por el lado del ordenamiento como si fuera algo homogéneo, plano, sin ninguna diversidad. Y el territorio es un sistema hartamente complejo. Y esa famosa ley que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, que creo que hay hasta 6 iniciativas legislativas promovidas para la creación de una ley de ordenamiento territorial que defina sobre todo los usos y haya una vinculación sobre los usos en los ecosistemas diversos que tenemos, le dé un valor y ponga a cada uno en su lugar, dónde sí puede haber industria extractiva, por qué tenemos que decir que no minería en cabecera de cuenca, dónde deben haber comunidades indígenas y respetar sus derechos. Ese es un instrumento que ojalá aquí conversando con César sea uno de los primeros proyectos que en mi punto de vista deberían aprobarse en el Congreso de la República para disminuir los impactos sociales, ambientales y evitar los conflictos. Porque no podemos seguir repitiendo el hecho de que aquí en el Ministerio de Energía y Minas se decidan los destinos de un territorio sin ser consultado y además ni siquiera conocerlo. Bueno, no basta un GPS para imaginarse un territorio tan complejo como el Perú. Y además, los medios reales por los que se han expresado las políticas en lo teórico siempre ha sido primero, obviamente, políticas de Estado que se articulan a los planes, que se derivan en programas y luego en proyectos, ¿no? Pero aquí primero se dan las acciones, se hacen los instrumentos de gestión, se hacen las declaraciones, las normas y se dan los acuerdos de alto nivel. O sea, se parte al revés. Y en este país que requiere planificación, me acuerdo ahora, y los comparto de una charla de inducción que hemos tenido en esta escuela de gobernabilidad que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, y me fascinó un expositor que nos dijo, oigan, ustedes en lugar de pensar en hacer nuevas leyes, que es importante, ¿por qué más bien no hacen una planificación estratégica del Congreso? Revisan todas las normas que existen, las consolidan y vean cuáles son útiles, porque se ha hecho hasta la ley del chancho del palo, ¿no es cierto? Es que, y justamente se aprueban estas normas casi al final de la gestión. Y leyes que son absolutamente inocuas, inservibles, solamente para decir, he sido muy eficiente haciendo 100 leyes, aunque me hayan aprobado una, pero ya las hice, ¿no? Entonces mide la eficiencia del Parlamento por la capacidad de hacer leyes, pero no por la eficiencia que éstas tengan ni las pertinencias articuladas a una visión de país, a un plan estratégico y a programas y proyectos que sean necesarios y acordes a nuestra realidad y diversidad. ¿Y ahora cómo se toca esto? Por un Congreso que está con 73 razones, ¿no es cierto?
versus a 20, que vamos a ver cómo lo hacemos para ser una fuerza opositora y propositiva además. Desde mi punto de vista es que necesariamente vamos a tener que ratificar o ver de tener consensos para pactos políticos fundamentales en que por delante tenga como garante los derechos y los intereses de las grandes mayorías nacionales y no de las grandes corporaciones transnacionales o grupos de poder que hasta ahora están asociados con políticos corruptos. Y además, el desafío complejo para mantener estos acuerdos políticos que haga viable la democracia en el Perú. Yo estoy espantada de la actitud, porque a mí las actitudes, los gestos me dicen mucho. Y el último mensaje que ha tenido la señora Keiko Fujimori y sus electos congresistas no ha sido precisamente de consenso y concertación, y sino más bien de te voy a meter cabe en cada cosa que me presentes. Eso me preocupa muchísimo y ahí habría que ver qué estrategia utilizamos para no volver más frágil lo que ya es frágil en este país. Por lo tanto, quizás si nos podríamos poner de acuerdo en esta política de Estado, si se ratifica o si le quieren llamar buen vivir, mejor todavía, y constitucionalizar y avanzar hacia los derechos de la naturaleza, sería excelente, ¿no? Incorporando esa cuarta dimensión de justicia y ética. Y además, en ese acuerdo político yo ubico las transiciones bajo condiciones democráticas, inclusivas y con participación ciudadana. Tiene que tener el Parlamento lo que nosotros denominamos y debatimos en el Frente Amplio como su contraparte social real y concreta, y no porque se lance de la iniciativa del cerebro de un congresista, sino que esté acorde a una realidad demandada y articulada a la sociedad civil. Y para eso necesitamos el fortalecimiento del rol del Estado. Me preocupa mucho cuando se dice en el programa de gobierno de PPK que se va a eliminar la tramitología, cuando a veces se suele interpretar que tramitología es dejar de lado las regulaciones, ¿no? Cuidado, porque ese pretexto de que hay mucha tramitología, el Estado abdica a su rol regulador, abdica a su soberanía y deja ser y deja pasar, dejando de lado los derechos de todos. De acuerdo con el tema de la derogatoria de este paquetazo ambiental, ojalá que tú también estés de acuerdo para trabajar juntos. Y otras normas, porque si no estamos jugando a la comidita, ¿no? O sea, el Ministerio del Ambiente nació con una cabeza bien grande, con un brazo bien chiquito y sin uñas. Pero no por uñas, sino porque no tuvo capacidad de poner firmeza. No tenemos un Ministerio del Ambiente fuerte, con competencias ambientales fuertes, que articule las competencias sectoriales, que además tenga una visión de transsectorialidad, pero que además su palabra se haga valer. Y la única vez que se hizo valer, chao. ¿No es cierto? Que en el conflicto de Congo no nos acordamos, ¿no, José? Ya estábamos alistándonos para entrar al Ministerio del Ambiente y José me llama, María Elena, ya no venga, ya nos vamos. Pero así se han dado las cosas en este país. Y además decimos, por favor, que inversiones sí, pero bajo reglas claras de juego, priorizando el interés nacional a partir de ese ordenamiento y de modelos de desarrollo sostenible y no una visión solo cortoplacista. Eliminar los subsidios perversos para las inversiones extranjeras, como se está haciendo ahora con los famosos tratados que tenemos del TPP, que ya nos van a encarecer muchísimo los precios, que son vitales para las personas de bajos recursos económicos y para todos nosotros, ¿no? Y revisar y anular algunos acuerdos de liberalización comercial que nos están poniendo en riesgo, cambiándolo más bien por el tema de integración y de cooperación a nivel de la región, ¿no? Además de esto, promulgación de algunas normas que ya no las voy a decir, acá las dejamos para compartirlas con ustedes, y que ya hay iniciativas, hace poco un comercial de la competencia, no más bien de la colaboración, del Foro Ciudades para la Vida, que ha colgado en la página web varias normas e iniciativas legales, desde la ley de costa, la ley de ordenamiento territorial, la ley de protección de cabeceras de cuenca, el tema de cómo vamos trabajando con los pasivos ambientales mineros,
vigilancia y monitoreo comunitario. Son iniciativas que están escritas y ahí podemos tomarlas en consideración a partir de este nuevo ejercicio parlamentario. Si podemos avanzar, por lo menos en reconocer que nosotros tenemos un mandato, un periodo determinado de 5 años, y en base al cual vamos a poder tener 3 acciones fundamentales: una, las iniciativas legislativas; otra, la fiscalización; y otra, nuestro ejercicio de representación, y podemos tener puntos de coincidencia, vamos a hacer una suerte de semáforo ambiental, ¿no es cierto? Con quienes sí, con quienes no y con quienes definitivamente no, para no perder el tiempo y poder avanzar en algo. Si no, pues que vamos a ir ahí a comer anticucho a la vuelta. Entonces, aceptar esto, asegurar la constancia de un diálogo de políticas y proveer una mayor rendición de cuentas y una concientización más profunda entre los actores que contribuyen al desarrollo económico y social. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Y ahí no, eso no lo dice María Elena Foronda. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo la misión de evaluación de la OCDE, cuando dijo que habían 66 observaciones para que el Perú llegue a ser parte de la OCDE. Si eso lo dicen ellos, oye, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces creo que, y precisamente no son del Frente Amplio, ni tampoco son socialistas, pero están planteando un camino con el cual podemos coincidir y por supuesto conversar. Me dicen que la política es el arte de negociar. Para mí negociar no es pactar, siempre y cuando en eso no estén en juego los derechos de las personas y de la naturaleza, porque son derechos que no se negocian. Muchas gracias.